político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a tratar de abordar un tema que pues no tiene nada que ver con la condición actual atmosférica de nuestro país. No vamos a hablar en este momento del huracán, pues yo creo que de una u otra forma durante todo el día hemos escuchado de todo. Vamos a procurar hablar un tema que compete a la familia, a todos los costarricenses y a todas las personas que semana a semana nos siguen. Porque muchas veces nos quejamos y decimos, señores, ¿qué es lo que realmente sucede con nuestros niños? Hablamos y a veces analizamos el tema de que nuestros niños se jalan torta, dicen algunas abuelas, ¿verdad? Aparecen niños, o sea, muchas niñas embarazadas y decimos, ¿pero por qué? Hoy por hoy las estadísticas hablan de que más o menos a la edad de 9 años los niños y las niñas inician una vida sexual activa, obviamente sin el conocimiento de sus padres. Pues muy bien, hoy me acompaña una sexóloga, vamos a hablar sobre la precocidad sexual de sus hijos, o sea, de hijos e hijas, y si esto es un problema o es una condición. ¿Por qué hemos llegado socialmente donde hemos llegado y qué podemos hacer realmente para comprender este tema y tratar de educar, de formar y de darle bases e identidad, como algunos dirían, a nuestros hijos e hijas en la mejor condición? Así es que quiero darle la más cordial bienvenida y agradecida con la sexóloga Margarita Murillo, quien está con nosotros para tratar de abordar el tema desde la perspectiva de una mujer conocedora en la materia y pues que de una u otra forma ha estado muy vinculada con la niñez de Costa Rica. Así es que bienvenida, doña Margarita. Gracias por la invitación. Doña Margarita, hablemos así sin rodeos y previo a que usted intervenga, quisiera invitarle a usted en su hogar a que a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42 usted haga sus preguntas, sus comentarios respecto a este tema. Si dentro de un ratito vamos a abrir la línea, pues para que usted haga sus preguntas también vía telefónica. Yo creo que muchas veces, por no preguntar, cometemos muchos errores. Y por tener pena a algunos temas, porque hemos crecido con que el sexo es malo, el sexo es un tabú. Entonces quizás empecemos por ahí. ¿Qué es el sexo, doña Margarita? Claro. Como comentábamos así detrás de cámaras, nosotros creo que por desconocimiento y por no tener acceso a una información que en realidad es muy reciente. En los últimos 5 años hemos estudiado más el cerebro que en los últimos 5.000 años. Y de las cosas que a mí más me han fascinado era lo que clínicamente uno sabía o veía, ¿verdad?, por experiencia comunitaria, que el impulso sexual siempre estaba respondiendo a algo y no era algo que estaba solo como en la pelvis o como en los genitales o como algo ajeno a nuestra vida, sino que resulta que el impulso está en la parte más primitiva del cerebro, tiene que ver con la sobrevivencia humana. Entonces, cuando hablamos de la sobrevivencia humana, tenemos que pensar muy seriamente qué significa sobrevivencia. ¿Reproducción? No, significa vínculo. Entonces, cuando hablo de vínculo, el sexo es el impulso que estabiliza la emoción y irradia inmediatamente a todo el cerebro y especialmente acá, que si yo te pinchara acá, vos empezarías a ver ángeles y arcángeles porque es una dimensión espiritual que tiene que ver con el amor. Entonces, impulsos garantiza que esta emoción que de alguna manera me está generando miedo, tristeza, enojo, pero sobre todo el miedo, hace que yo busque algún vínculo para calmarme. Entonces, ¿qué pasa? El primer impacto es a nivel de cuerpo y a nivel de vibración o de excitación o de orgasmos. ¿Qué es lo que hace un orgasmo? El orgasmo lo que hace es calmar. Entonces, nuestros hijos y nuestras hijas siempre van a estar experimentando con esto, se tocan, se exploran, yo les meto manazos, entonces desde ahí ellos dicen, qué raro, o sea, yo esto lo hice porque descubrí que esto me calmaba y que me siento muy bien, o sea, yo no entiendo por qué esto es asqueroso.
Entonces, desde ahí ya, por desconocimiento, yo empiezo a lastimar una respuesta del cuerpo para equilibrar un estado de ánimo y poder buscar el encuentro con el otro. Entonces, ya desde muy pequeño yo lo voy lastimando. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de 9, 10, 11 años? Se mezcla y nosotros no lo preparamos con el ciclo reproductivo. Y el ciclo reproductivo, por ejemplo, en las niñas comienza a presentar vibraciones diferentes en el cuerpo, sensaciones en los pechos, sensaciones en los genitales, propios de un ciclo reproductivo. Si fuéramos mucho más educados diríamos, el sexo es tu identidad. Vos sos sexo porque nosotros tenemos que empezar a ver el sexo como el vínculo y como la capacidad de amar. Pero cuando viene el ciclo reproductivo van a venir una serie de sensaciones y deseos más fuertes de tocarme y de tocar al otro. Y como nadie me explica, ni nadie me dice que yo voy a tener estas sensaciones, sino que todavía con más fuerza, digo, eso es cochino, es sucio, y cómo se le ocurre tocarse. Y encima de eso viene un destete muy fuerte del papá y la mamá, porque como yo me estoy creciendo, tengo que destetarme, quiero ser autónomo, quiero ser yo, y esa separación me da mucha angustia. Entonces, yo no recibo el acompañamiento de papá y mamá porque ellos están perdidos. Y empiezo a tocar a otros y yo me siento acompañado. Entonces, encima de eso, hay una erotización muy violenta por medio de muchos medios de comunicación que no tenemos conciencia tampoco, canciones, todas son una erotización como si la excitación no estuviera vinculada al afecto o al espíritu. Y cuando hablo de espíritu no estoy hablando de religión, estoy hablando de valores, estoy hablando de decisiones, estoy hablando de que podamos entender que esta excitación requiere entonces de que mi deseo, necesito educarlo, necesito darle un contexto, van a venir otras sensaciones de deseo por el ciclo reproductivo, pero eso las puedo manejar, no las voy a mezclar. Entonces, por eso cuando decimos es un problema o una condición, es una condición que se volvió un problema. Porque la condición, si fuéramos educados y vamos acompañando en este vínculo, daría su transcurso normal y no haría un huracán, digámoslo así, que es un huracán al tener, o sea, un niño de 9, una niña de 9, 10, 11 años, experimentando una vibración reproductiva sin tener la madurez, entonces eso es un huracán, eso es un problema. Pero su condición es experimentar, su condición es buscar algo que calme esa angustia o ese miedo que está sintiendo porque se está destetando el papá y mamá, estoy aprendiendo a amar a otras personas y encima tengo unas vibraciones en el cuerpo. Y para hablarlo así sin rodeos, por ejemplo, yo siempre uso este experimento que es muy gracioso. Entonces yo les digo a los chiquillos, imagínense, baja el ovulillo y el ovulillo va gritando, espermatozoides, y yo saco pechos y yo saco trasero y yo deseo ser penetrada. O sea, mi vagina empieza a tener unas sensaciones como de querer meterme los dedos. Entonces yo tengo un deseo de ser penetrada. Son muy poquitos los países que trabajan con estos enfoques. Pude ver un programa en Suecia y en Noruega donde les decían, usted va a tener esas sensaciones forman parte del ciclo, pero usted puede tomar decisiones. Y puede elegir en esta vibración no tener una penetración así, porque es mejor en ese caso que usted pueda explorarse, o pueda calmarse, o pueda hablar de esto para que pueda entender que esto es una condición y que va a seguir. Pero nosotros no explicamos nada de esto. ¿Por qué se hace tan difícil para los padres de familia, para nuestros abuelos, porque prácticamente son patrones que se repiten? ¿Por qué se hace tan difícil y se le agrega tanto morbo y se pone el sexo como algo tan malo, como que, ¿verdad? Y que todo tiene que ser a escondidas, que nadie se dé cuenta, y entonces a veces decimos, los culpables son los medios de comunicación, los culpables es que se les abre los ojos a los niños con una facilidad increíble. Algunos hoy por hoy mencionan y dicen que la sobreexposición y ese erotismo del que usted hablaba ahora, a la que están expuestos los hijos y las hijas, son los que han venido a despertar ese deseo, esa situación
y que como no hay quien les ayude a controlar o a decir, porque el hecho de que una persona, usted me diga que en el cuerpo sienta o desea tal cosa, eso no le da libertad para ir y hacer las cosas. No, o sea, tiene que no tener dominio propio. Pero no lo han educado. Y más ¿Cómo educar y cómo entender esa faceta? Devolvamos un poquito el rollo. Un poco, por favor. Cuando vos me decís, son los medios, no. Ya hay una condición en mi desarrollo sexual que tiene que ver con el deseo y la excitación. Como ya hay una condición, yo tengo que hablar de esta condición. Ahora, que los medios estimulan, cualquier cosa va a estimular. Porque yo necesito entender qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mi corazón, qué está pasando en mí. Porque yo me estoy excitando y yo estoy descubriendo, porque es una etapa donde yo voy a comenzar a amar. Y después de la relación con el papá o la mamá, la más importante va a ser la relación de pareja en nuestras vidas. Y yo no educo para eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos muchos siglos de tener esta condición. Durante muchos siglos nos han dicho que el placer y que las emociones son una porquería que hay que eliminar. Y que hay que latigar, meter latigazos, lacerar y dese duro y quítese eso porque esas vainas no lo hacen uno inteligente. Y esas carajadas le quitan a uno el cerebro. Y en el 2010 nos demuestran, cuando un señor que se llama Spinoza, desde la misma época de Descartes, dijo, nosotros somos seres emocionales que pensamos. Y la única energía que estabiliza la emoción es el impulso sexual. ¿Eso qué significa? Es una condición. Entonces hablemos de la condición como algo bueno. No hemos empezado ahí. Para empezar vemos el sexo como si fuera de aquí para abajo y como una tarantazón que yo no sé ni qué es y que siento como vergüenza, pero todos lo sentimos, todo el mundo habla de esto. A escondidas, no, perdón, nadie habla de esto, todo el mundo lo siente y sentimos tanta vergüenza, pero es porque venimos arrastrando estos siglos de vergüenza, de asco, de temor. Y no solo era un problema. ¿Por qué se visualiza así? ¿Por qué? ¿Por qué con asco? ¿Por qué con miedo? ¿Por qué ver lo sucio? ¿Por qué ver lo pecaminoso? ¿Por qué ver eso como una situación tan así que lleva a la gente a esconderse, a sentir vergüenza de sí misma, a ver las cosas de otra manera? Y entonces hoy por hoy vemos chiquillos y chiquillas que se meten en un tanate de estos. Claro. Porque es un tanate que una niña de 9, 10, 11 años esté embarazada, aunque a mí me digan que por si hay muchas ayudas, no, perdón, es un tanate, es una niña que debe de estar estudiando y jugando, y por eso digo, si se habla del sexo de la manera en la que usted lo pone y le dice a la gente, que siente, que esto, que aquí, que allá, pero perdón, si a esa criatura no se le enseña a controlar su cuerpo, a hablar directamente del tema, o cómo acoplar esta situación. Más que, no me gusta usar la palabra controlar. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Educar. O sea, ok. Porque a la hora de control es como reprimir. Y si yo reprimo, va a explotar por algún lado. Si yo educo, yo lo canalizo y lo descubro como algo bueno en mi vida. Pero esto es algo, por ejemplo, el momento en que yo estoy ovulando y que tengo tantas sensaciones de excitación, ay, mira qué bonito, estoy ovulando, esto me está pasando. ¿Qué voy a hacer con esto? Puedo jugar fútbol, puedo hacer deportes, puedo empezar a hacer meditación. Entonces yo empiezo a entender que esta energía no es mala, no es asquerosa y no tengo que esconderla. Pero tampoco porque no siento voy a salir corriendo a buscar a una persona para que me solucione el problema. Es que desde ahí ya no hay educación, porque ya yo le estoy dando el poder a otro y ya eso vienen referentes del patriarcado y los arquetipos masculinos, donde la mujer, voy a devolver un poquito el rollo. Mi experiencia con chiquillas embarazadas, cuando yo les pregunto, ¿usted conoce su cuerpo? ¿Usted ha explorado su cuerpo? ¿Usted puede controlar la excitación y usarla a su favor como una fuente de salud? Y me dicen, jamás, profe, qué asco. Eso le toca a los hombres. Y yo, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Para comenzar, vamos a hablarlo así como en pam pam, para comenzar, usted tiene los órganos y las sensaciones, o sea, pensemos en algo concreto, genitales. Genitales internos y el varón genitales externos. ¿Cómo alguien que tiene una condición anatómica completamente contraria a mí me va a venir a explicar? ¿Qué es lo que me va a venir a explicar? Ya yo salí jodida, o sea, ya yo salí trasquilada. ¿Por qué?
porque él tiene la sensación de placer completamente diferente y yo la tengo diferente. Entonces, como el varón le va a venir a explicar a una mujer y yo pongo en manos del hombre, eso forma parte del machismo, forma parte del arquetipo del amante, el varón lo cree así, la mujer lo cree así y es más fuerte el arquetipo que educar el cuerpo. Yo necesito también educar creencias, estereotipos, prejuicios, suposiciones, porque esto es lo que más daño hace. Estas suposiciones, dejar de ver como normal es una suposición cuando es cultural. Ok, doña Margarita, ¿a qué edad es prudente que los padres se sienten y hablen con los hijos de esto? Cuando, por ejemplo, yo he escuchado a muchas mujeres que le dicen, usted es el hombre, vaya y hable con el chiquillo y yo hablo con la chiquilla. Usted ve a ver cómo hace para solucionar ese problema, ¿verdad? ¿Cuáles son las edades correctas para educar, para ayudar, para hablar de este tema, sin afectar las edades, los tiempos? Vamos a hacer aquí una pequeñísima pausa y ya regresamos. Y recuerde que usted puede participar a través de la página del Facebook y dentro de unos minutos abriremos la línea para que usted pueda de igual manera hablar y hacer sus preguntas. Y este es el momento para que usted como papá, como mamá o como joven, ¿por qué no? Si usted tiene alguna duda sobre el tema de su sexualidad, pues pregunte. O cómo educar a sus hijos. Ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. El bienestar de las personas adultas mayores es responsabilidad de todas y todos. Cuando juega chances, usted aporta. El Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega lotería, usted aporta. Si usted es cliente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ahora debe pagar sus recibos con el número de NICE. El NICE es como su cédula de identidad, tiene pocos números y nunca cambia. Usted puede consultar cuál es su NICE en la aplicación de la compañía, en el sitio web y en las redes sociales de Fuerza y Luz o llamando al 800 Energía. Recuerde, con el NICE puede pagar en cualquiera de los 4.000 centros de recaudación autorizados. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega chances, usted aporta. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. El Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Continuamos con Sin Rodeos. Bailando con esta bostezando. Muy bien, continuamos nosotros en Sin Rodeos en esta noche procurando hablar y conocer un poco más sobre el tema de la precocidad de los hijos e hijas y si esto es un problema o es una condición. ¿Cómo podemos educarnos realmente para ver este tema, no desde una perspectiva de odio, de algo malo, de algo, sino ver las cosas y llamarlas por el nombre correcto y tratar de brindar la educación correcta de manera que no sean tanto los niños y las niñas que en este momento tienen sus vidas
ya en alguna medida, pues con unos problemitas de mayores, pues quedan embarazados y inician una vida sexual, lo cual usted como papá o mamá ni cuenta se da a los 9, 10 u 11 años. Así es que, ¿cuál es la edad correcta para que un padre y una madre se siente y platique? Ahora, ¿es un asunto de que el hombre habla con los hombres y las mujeres hablan con las mujeres? ¿O esto es un asunto de pareja, y de familia? A ver, adelante, es un asunto señora. de país, es un asunto de comunidad. Voy a devolverme un poquito. Y quisiera que más bien el televidente y el que nos está escuchando encuentre por sí mismo la respuesta para no subestimar a las personas. Si yo les acabo de decir que el impulso sexual es un estabilizador de la emoción, ahí está la clave de cuándo tengo yo que empezar a educar. O sea, pongan cuidado. Si el impulso sexual es un estabilizador de la emoción, ¿a quién tengo que educar? A la emoción. Para que impulso sexual no ande desbordado. Hello, como dirían en la canción, deja el show, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque esa es la clave. No es un asunto de dar información, sino de dar formación. Y la primera clave es educar la expresión adecuada de las emociones. No es reprimir las emociones, porque si yo desbordo mis emociones, impulso sexual se va a alborotar y me va a resolver lo más rápido posible, se llama genital. Entonces, entiendan que impulso sexual y la sexualidad es nuestra identidad. Yo no soy solo genitales, yo soy corazón, soy emociones y soy cerebro. Y usamos esto, corazón, cerebro y piel. Y ahí necesitamos ese orden, corazón, educación emocional, cerebros, los valores que necesito para educar y expresar mejor las emociones, y piel, mis sensaciones y todas las actividades que yo pueda tener de excitación son respuesta a una emoción, por lo tanto debo controlar la emoción. Muy bien, voy a pedirle a los compañeros que en este momento nos coloquen en la pantalla de su televisor ahí el número telefónico, el 905-398-7288, para que por favor, si usted tiene dudas, si desea preguntar algo, si usted en este momento dice, yo soy de aquellos que tengo dudas en este tema, mis hijos tienen tal edad, ¿cómo debo de hablarle? ¿Qué es lo que cómo abordar este tema con ellos? ¿Cómo le voy a explicar a una niña o a un niño que de qué manera puede ver o analizar este tema? Aprovechemos a la sexóloga Margarita Murillo, literalmente experta en el tema, y además con una gran trayectoria en el tema de niñez, así es que vamos a procurar aprovecharla al máximo. ¿Y por qué? Aunque usted me dice que esto es de comunidad, que esto es así, que esto es así, ¿por qué las parejas dicen, usted es el hombre, usted le puede hablar mejor al varoncito y déjeme a mí a la niña? Pero, por ejemplo, las que ya no estamos muy jovencitas, en este momento, de ahí no recordamos, por ejemplo, que nos explicaran que era un periodo menstrual, un montón de cosas. Entonces, a ver, por favor, ¿qué es lo que realmente sucede? Me voy a devolver. Desde el momento en que nacemos, nosotros necesitamos dar educación sexual. Lo que pasa es que las personas pensamos que educación sexual es hablar de la reproducción, es hablar de cómo nacen los niños y es hablar de cómo calmar la alborotazón del ciclo reproductivo. Entonces vamos más despacio. Yo debo hablar del deseo, debo hablar de las necesidades afectivas, debo procurar, si soy mamá o papá, tener un vínculo muy fuerte. Cuando de manera así como instintiva los papás dicen, yo hablo con los varones y yo con las mujeres, es una forma linda y lo deberíamos de hacer tierna en el sentido de, papá, dele la seguridad a este varón, no de que se haga varón, no, dele la seguridad de que sea un hombre responsable de sus impulsos, que sea un hombre que vaya a asumir que no tiene que hacerse hombre a través de tener muchas relaciones sexuales y muchas conquistas. Eso no lo hace más hombre. Eso más bien me lo pone vulnerable y en una conducta de riesgo. Entonces, papá, dígale, ¿se puede vivir sin tener que ser promiscuo, sin tener que ser degenerado, sin tener que ser perverso? O sea, no, se puede. Entonces, ahí yo sí ocupo a estos papás valientes tratando de dar otro concepto de hombre. Y a estas mamás, mi amor, usted tiene derecho al deseo. Usted tiene derecho a decir esto me gusta, esto no me gusta. Usted tiene derecho a decir no, no quiero. Usted tiene derecho a no tener una relación de pareja de violencia.
que la cele, que la... No, mi amor. Y la importancia de hacer las mujer. cosas en el momento idóneo, en el momento correcto. Usted no es ninguna prueba de amor, no se tienen relaciones sexuales para ver si me ama, jamás. Entonces, de eso tengo que hablar. Yo tengo que hablar de los estereotipos y las presiones y los ritos de iniciación tan terribles, porque nosotros nos dedicamos a hablar, bueno, tómase una pastillita y póngase el condón. Ojalá el condón y la pastillita resolvieran estas dudas existenciales que tienen los chiquillos de decir, es que si no me ama, es que si no, no me da pelota. ¿Cuál es la mayor angustia de nuestros niños? Y ya de 7, 8, 9, 10 años, caerle bien a la gente, que me quieran, alguien que me desee. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Que se amen mucho a sí mismos primero, para que no permitan un montón de cosas, ni le den el poder a otras personas de cosas que tienen que decidir. Por Dios, el temor a sentir que nadie me quiere, tenga que dar cosas que no tengo que dar. ¿Y entonces de qué estoy hablando? Doña Margarita, que la interrumpa, pero tenemos a don Dagoberto que nos llama de Santa María de Dota. Muy buenas noches, don Dagoberto. Sí, muy buenas noches, doña Isabel, igual a la doctora. Muchas gracias por el chancecito que nos dan para poder externar siempre nuestro criterio. La verdad es que el pueblo siempre tiene una buena opinión y el pueblo siempre va a tener la razón en muchas cosas. Sí. Yo no puedo educar a un niño o a un adolescente, yo no puedo darle un consejo en el ámbito sexual si no lo he educado en ese mismo instinto sexual. ¿Por qué? Porque ya está torcido, ya él está desviado en otro tipo de ambiente emocional y eso es lo que se da mucho. Con tanta disfuncionalidad familiar en este país, con tanto deterioro social, pues la gente lo que hace es aconsejarlo, mire, mijito, que no haga esto, mire, pero si no le he dado la educación correspondiente, pues yo creo que no va a tener sentido. Los educadores en las instituciones públicas, ya están, ellos solamente enseñan, ya ellos hoy en día no educan. El instinto sexual, muchas veces los niños o los adolescentes se ve cómo lo buscan para buscar aceptación, para adaptarse a algo, para tratar de pertenecer a algo. Para ellos es más importante eso que el instinto sexual. Si no hay valores, si no hay como lo mencionó la doctora antes, en los 3 ámbitos: emocional, espiritual y físico, yo creo que en realidad, llámese como se llame, pues tiene que estar Dios en un hogar, en una persona, para que en realidad una educación sexual y una buena educación en ese ser humano camine correctamente. Buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, don Dagoberto. Y quisiera leer un comentario que escribe el señor Pablo Andrade y dice: buenas noches, me parece que más bien que es un tema que se trata de manera muy morbosa. Y como siempre nos pasa que nos dicen, esto es malo, y la curiosidad mató al gato. La curiosidad resulta porque el cuerpo va a darte un deseo. Y en realidad, si nosotros decimos, bueno, cuando tienes muchos deseos, tienes que primero explorar cuáles son tus necesidades emocionales. Porque las necesidades emocionales son las que están activando este deseo. Entonces, pero siempre hemos dicho que el deseo es como que cayó del cielo, o sea, una vaina así rarísima, o sea, ¡fua! Un mechazo y hay un alborotado. No, hay una necesidad emocional. ¿Cuál es lo principal? Lo acabo de decir, lo mencionó Dagoberto y él lo estaba mencionando un poquito en el comentario. Necesitamos el mayor factor de protección en educación sexual es tener buenos vínculos de protección. Si yo no tengo buenos vínculos de protección y tengo una familia, pero yo no hablo solamente de un divorcio, no, un divorcio en buenos términos no va a generar ningún ruido, es no romper los vínculos, acompañar a aquel muchacho y a aquella muchacha en este proceso de comenzar a madurar y a crecer. Y el impulso sexual no va a ser un obstáculo ni un problema. No van a tener una alborotazón desbordada. Los muchachos que van con madurez emocional, que están acompañados, que sienten esta seguridad y este ejemplo, porque el ejemplo es el ejemplo. Entonces papá dice, mire, usted tiene que ser un buen muchacho, tiene que ser un buen hombre, pero papá tiene tantas amantes, papá miente, papá golpea a mamá, o mamá es totalmente agresiva o totalmente sumisa. Entonces... O también traiciona a papá, porque hoy por hoy, perdón, pero ya no es un asunto de hombres ni de género. No, siempre tiene que haber sido de los dos géneros. Lo que pasa es que nosotros tolerábamos más el del hombre y ahora nos dimos cuenta que, por supuesto que todo esto existe. Por supuesto que sí. Cuando eso se desborda,
se desborda porque hay un desbordamiento y una inmadurez emocional. Y tenemos que madurar. Tenemos en línea a don José Sánchez, que nos llama de Montes de Oca. Muy buenas noches, don José. Isabel, como siempre, atentísimo de tu programa, felicitándote por el tema de hoy, que no es cualquier programa el que toca esos temas dentro de esa doble moral que hay en este país, y felicitaciones a la profesional. Primero por ese lenguaje tan coloquial que nos habla a como entendemos los ticos, realmente me agrada mucho. Dos cositas muy puntuales. Una, la pregunta primero, el papel que tiene la religión, independientemente de la denominación que tenga, dentro de esa formación o desinformación sexual que hay en este país con los muchachos. Y segundo, que es la parte que tal vez más me interesa a mí, es que nosotros somos cuerpo y somos alma y somos espíritu. O sea, la idea no es yo siento que yo te amo. Ese no tiene que ser el principio. El principio tiene que ser yo sé que yo te amo, con la cabeza, independientemente de lo que sienta por vos. Porque yo, Isabel, puedo sentir que te amo, pero de ahí en algún momento que tenemos un problema, tengo ganas de matarte, siento ganas de matarte, o sentís ganas de matarme y no lo haces porque eso es lo que sentís, pero sabes que me amás o sé que te amo. Yo creo que ahí es donde está el principio, o sea, no querer con el corazón, querer con la cabeza, y las emociones a uno lo traicionan. Entonces, ¿cómo poder enseñarle a una persona que está en crecimiento, una muchacha de 14, 15 años, un chiquillo de 13 años que tiene que querer con la cabeza y no con el corazón, por eso mismo, porque los sentimientos son engañosos? Muchísimas gracias y de verdad felicidades hoy por esa belleza de programa. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya venimos con doña Margarita para que le responda a don José. Ya volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega lotería, usted aporta. Ay, el gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega chances, usted aporta. Con la ecofactura de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se dejarán de imprimir 525,000 facturas mensuales para un ahorro de 262,000 hojas de papel al mes, 3 millones de hojas de papel al año. Con la ecofactura se rescatará un árbol diariamente, 370 árboles anuales, 56,000 litros de agua ahorrados y se dejará de producir más de 1 tonelada de dióxido de carbono. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. La compra de equipos para la salud es vital para todas y todos. Cuando juega chances, usted aporta. Ay, el gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla.
Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, nosotros aquí continuamos y tenemos ya en línea a don Ronald, que nos llama de Tibás. Muy buenas noches, don Ronald. Buenas noches. Le escuchamos. Gracias. Mire, quería hacer algunas acotaciones a la parte que han estado comentando. Adelante, señor. Los impulsos sexuales, ya por naturaleza del cuerpo humano, se dan desde el punto de vista fisiológico. El ovario, cuando más o menos a los 10, 12, 14 años, depende, empieza a segregar ciertas hormonas que son estrógenos y progesterona, y de ahí es donde se empieza el impulso sexual. Por otro lado, también quería comentar de que me llama mucho la atención de que han tocado ustedes muy poco en el programa la influencia que ha tenido la Iglesia Católica y las iglesias a nivel mundial con respecto al tabú del sexo, ¿verdad? O sea, realmente no hemos tenido la oportunidad, nosotros los que ya tenemos cierta edad, no tuvimos la oportunidad de tener una educación sexual, tampoco la siguen teniendo educación sexual desde el punto de vista de colegios, escuelas y colegios principalmente. Nunca tuvimos esa oportunidad. Siguen los adolescentes sin tener esa oportunidad porque la Iglesia Católica interviene y es un factor que realmente le ha hecho mucho a la sociedad desde el punto de vista sexual. Por otra parte, yo creo que así como la señora sexóloga dijo que eran siglos de vergüenza y de reprimir deseos sexuales, tiene toda la razón, pero el aspecto religioso juega un papel muy importante. Ahora, yo me pregunto, veamos el impacto que tiene en la sociedad la educación sexual a nivel escolar y de colegio, porque eso es una obligación del Estado. El Estado tiene que educar en ese aspecto y en la casa también. En la casa hay que educar, y entonces si no educamos en la casa y no educamos en el colegio, realmente vamos a tener los comentarios, los casos que decía la señora sexóloga con respecto a las adolescentes embarazadas, que son muchas, un 30% aparentemente, creo que hay las estadísticas. Entonces esto nos refleja que en la clase de la alta sociedad, clase media hacia arriba, lógicamente casi ninguna muchacha se embaraza, son muy pocas las que se embarazan por el estrato social, socioeconómico, digámoslo así, y también desde el punto de vista religioso que han tenido esas madres que tienen la oportunidad de darles una educación porque tienen que trabajar, porque tienen que tener otras ocupaciones con otros hijos. Entonces todo es un problema social grande que realmente tiene que ser englobado en un en un contexto muy bien, de desigualdad, digamos, desde el punto de vista social. Perfecto. Son muchas las muchachas chiquitas embarazadas, menos de 20 años que se embarazan, pobres con respecto a las de la clase media alta y la clase rica, digamos, de este país. Ok, perfecto. Diferentes criterios, diferentes opiniones. Tenemos a don José, tenemos a don Ronald, por favor. Yo solo quiero aclarar conceptos. El último fue don José. Don Ronald. Don el Ronald primero fue don José. Estaba hablando del ciclo reproductivo. Eso es una de las confusiones que tenemos conceptualmente, porque esos son conceptos muy nuevos. Sabemos ahora que el impulso sexual ayuda en el ciclo reproductivo, pero nosotros tenemos un impulso sexual desde que nacemos hasta que morimos. Y el ciclo es un periodo nada más de nuestro desarrollo. Entonces, no es que el impulso activa los óvulos y no, está ahí paralelo, pero el impulso tiene una función todavía de mayor trascendencia, que es el vínculo. Ahora, vámonos para atrás. No solamente fue un asunto a nivel religioso, sino que la ciencia misma, porque empezó con Descartes, la ciencia misma comenzó a decir que las emociones y los placeres eran un problema para pensar y para desarrollarnos. Entonces la iglesia le puso pecado, esto es una aberración, porque quienes descubrían y quienes estaban con todo el desarrollo de la ciencia eran los monasterios, eran los monjes, o sea, las personas que tenían el poder del conocimiento, de la experimentación,
era la religión. O sea, la religión tenía un poder sobre la ciencia. Entonces, claro, ambos vinieron haciendo daño, y cuando comienza a darse esta separación de que el conocimiento ya no depende, ya no es uso exclusivo de los monasterios, de los grupos eclesiásticos, sino que ya es uso de otras personas y ya no es, ya es laico, ya es fuera de todo contexto religioso, y se empieza a investigar. Entonces es cuando ya se comienza a hacer la separación y viene esta confrontación. Pero ¿cuál fue el problema más serio? El problema más serio es que nosotros empezamos a decir que los placeres y las emociones nos hacían débiles y nos hacían daño. De hecho, el primer compañero, el primer señor que hablaba de que yo tengo primero que pensar con el cerebro, y es un poco lo que yo comencé diciéndoles. Miren, en el 2010 descubrimos que somos seres emocionales que pensamos. Yo no voy a reprimir la emoción, yo tengo que identificar la emoción. Si yo no la identifico, ella se va a desbordar. Identificar, yo estoy usando el cerebro sobre el corazón, pero no para reprimirla. Y entonces, hasta que yo reconozco, yo puedo tomar buenas decisiones. Ahora, ¿qué pasa con nuestros adolescentes? Su corteza cerebral para tomar buenas decisiones y controlar los impulsos le va a tomar hasta los 33 años para madurar. Entonces, ¿a quién le toca acompañar? A nosotros. Nos toca a todas las comunidades, a todo el sistema, a poder acompañarlos para que puedan tomar mejores decisiones. ¿Qué cosas los ayudan a tomar mejores decisiones? Ok, el deporte, la meditación, todo lo que sea autogestionar los impulsos va a ser una bendición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel de las comunidades? Tener muchos proyectos culturales, arte, recreación, donde los muchachos puedan desarrollar sus talentos, sus habilidades, vincularse con su cuerpo, aprender a controlarlo, y entonces yo voy a empezar a tener menos conductas de riesgo. De hecho, Jennifer Aro escribe y dice: las personas somos 100% sexuales, debemos aceptarlo y educarnos para que nos amemos a nosotros mismos y así cuidarnos conscientemente. Sería la única manera de evitar embarazos y afectaciones emocionales. Y ella creo que lo comentaba muy lindo, decía, hay que amarse mucho a uno mismo. Sí. Exactamente. El autoestima es un factor de protección gigante, pero gigante. Para poder, yo creo que aquí tenemos algunas cosas que armar para poder comprender y que quede. Me llama así poderosamente la atención de que todas las llamadas que hemos recibido son de hombres. Caballeros. Claro, esto también tiene un trasfondo cultural muy serio, porque las mujeres, o sea, a los hombres les interesa el sexo porque culturalmente les han dicho, hey, usted a través del sexo se afirma como hombre. No, usted a través del sexo no se afirma como hombre, usted ya es un hombre, no tiene que afirmarse con nada. La sexualidad no lo va a ayudar a afirmarse. Igual las mujeres, si yo soy una mujer con deseo y si yo soy una mujer que busco, ya me van a poner un título grande, ¿verdad? Una gran grosería en la cabeza, me van a comparar hasta con un animal con cola anaranjada, y no es eso. O sea, no se trata de eso, por eso no nos llaman. Porque ¿cómo es posible que nosotros las mujeres, o sea, cuando yo soy una mujer sexóloga, no es lo mismo que hablen los hombres? A mí me limitan, a mí me paran y me dicen, ¿y usted cómo se le ocurre estar hablando? O empiezan a burlarse o comienzan a darle insinuaciones a mi pareja como diciendo, bárbaro usted, o sea, ella le va a enseñar. Es que nadie le tiene que enseñar a nadie, son dos condiciones. Pero aquí hay una situación, tema y lo que estamos tratando de hacer en esta noche es conocer para apoyar la educación de los niños y las niñas en un tema como este, que lamentablemente pues por mucho tiempo se ha mantenido ahí oculto, y que hoy por hoy vemos algunas de las cosas que están pasando y que ninguna familia quiere vivir así, como tan de ver a su niñita de 11 años, 9 años, ya con una vida sexual activa, o a su chiquito, porque dices que es un niño. Bueno, sí, despertémonos y démonos cuenta que el no hablar las cosas a veces hace más daño que hablarlas. Hacemos nuestra última pausa y regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega Chances, usted aporta.
AIA y el Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega Chances, usted aporta. El bienestar de las personas adultas mayores es responsabilidad de todas y todos. Cuando juega Chances, usted aporta. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, nosotros aquí tratando de conocer un poquitito más. Este es nuestro último bloque. Usted puede marcar el 905-398-7288 y preguntar. Como reitero, este tema es para que todos podamos aprender y tratar de contribuir socialmente a que nuestros niños y niñas tengan un futuro mejor, porque esa es la verdad. Como lo decís vos en el programa, o sea, sin rodeos. Sin rodeos significa no le voy a tener miedo a algo que es una condición con la que yo he nacido, no le voy a tener miedo a algo que es esencial para la vida, que es el impulso sexual, me permite a mí vincularme y me enseña a amar. Y eso incluye amar mi cuerpo, cuidar mi corazón, cuidar mi cerebro. Entonces, cuando me dicen que son los medios los que hacen el relajo, no, yo también tengo que tener criterios para decir esto no me gusta, esto sí me gusta, porque tampoco es una cuestión de aislarse. Y aquí invito a las mujeres y a los hombres para que se empoderen. Estas nuevas generaciones que no tienen edad, o sea, nueva no dice que es la gente joven. Nuevas generaciones puede ser gente de 80 años, de 70, de 50, de 40, de cualquier edad, donde usted quiera hacer la diferencia. Constrúyase primero como persona antes que como hombre y mujer. Deje ese montón de mandatos y ese montón de demandas y no hagamos de la religión una reglamentación y una situación pecaminosa y controladora, sino un lugar donde podemos entender el misterio del amor. Se supone que para eso son las religiones, para entender el misterio del amor, no para empezar a regular y a decir y a controlar, porque entonces estamos todavía en el Antiguo Testamento y no hemos superado, no hemos llegado al Nuevo Testamento, que se supone que Dios es amor y eso es lo más importante, pero no. Pues tenemos a don Alberto de San José. Muy buenas noches, don Alberto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos. Buenas noches. Mire, creo que no han tocado el tema de el poder de los medios ante este problema. Casi no lo han tocado. Ya sabemos los programas tan nefastos que pasan estas televisoras mexicanas y colombianas con las telenovelas. Pregunto, ¿es más poderosa la influencia de las telenovelas que la educación que reciben en los hogares y en los colegios? Porque si el problema sigue, es porque la influencia de los medios se está llevando la ventaja sobre la formación de los muchachos. Okay. Entonces, ¿qué se podría hacer? A estos dueños de las televisoras, por favor, que le bajen el tono a esos programas, porque a veces uno oye una telenovela hasta que se le para el pelo las cosas que dicen, ¿verdad? Las chiquillas y los chiquillos están viendo esos programas. Entonces, estos chiquitos, ¿a quién les ponen más atención? ¿A las telenovelas o a lo que los consejos que reciben en los colegios? Pareciera que es nefasto en realidad la influencia de los medios, y ustedes casi no lo han tocado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A usted, don Alberto,
Nosotros desde que iniciamos hablamos sobre qué influencia y qué responsabilidad, porque siempre decimos que los medios tienen mucha responsabilidad. Entonces, aclaremos un poquitito ese panorama. Yo sí creo que debe darse un poquito más de responsabilidad social por medio de los medios en general, pero para asumir también y decir, bueno, este es mi aporte en la educación sexual. Durante muchos años yo estuve escribiendo en los periódicos, construyendo la sexualidad, había cualquier cantidad de preguntas, pero ahora quitaron las columnas. O sea, quitaron las columnas de educación sexual, por ejemplo, en los medios, en los periódicos. En el radio tenemos uno que otro programita, en la televisión traen uno que otra vez el tema, pero no son programas constantes. Entonces, es parte de una responsabilidad. Queremos construir todos. Bueno, ¿cuál es el norte? Ya UNESCO dio las variables y dijo, los enfoques de educación sexual deben ser enfoques basados en vínculos, en valores, en madurez emocional, en afectividad. Y yo no voy a hablar de reproducción, sino voy a hablar de madurez emocional. Entonces, ya nos dieron los parámetros. Comencemos a construirlo. Comencemos a asumir esta responsabilidad, porque todos nos quejamos, pero no hacemos un compromiso. Para cerrar este espacio tenemos a don Mario que nos llama de Alajuelita. Don Mario, muy buenas noches. Don Mario. Muchachos, parece que perdimos la llamadita de don Mario. ¿Aló? Bueno, ahí tenemos a don Mario. Don Mario, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a Dios, bien. Me alegro mucho. Buenas noches, muchas gracias. Le escuchamos, don Mario. Isabelita, lo mío no es del tema que está tratando usted, que a todos nos interesa, pero no es de ese tema, sino que viera que yo siento como que nos estamos divorciando, como está divorciado usted o algo así, con lo que es seguridad, porque hace días, desde que llegó don Mario, ¿se acuerda? No. Vamos a hacer una cosa, le voy a comentar, es que han sido muchas circunstancias y no estoy en defensa del señor Gustavo Mata ni cosa que se parezca, sino que ante las circunstancias que hemos estado pasando, pues ha sido un poquito difícil coordinar con la agenda. Pero don Mario, le voy a prometer que de verdad vamos a llamar a don Gustavo y lo vamos a sentar aquí con nosotros. No se preocupe, por favor, de verdad, va a ver que se lo vamos a traer acá a Sin Rodeos para que usted pueda dialogar con don Gustavo, el ministro de Seguridad, pero ante el panorama que vivimos, tenemos solo 1 minuto y 30 segundos. Doña Margarita, ¿cómo cerraría usted este tema y que quede una recomendación sana, honesta, transparente y sin ningún rodeo alguno para los padres de familia? Noche de hombres. Noche de hombres, sí, qué cosas. Bueno, mujeres, las invito profundamente a ser parte también de la educación sexual. Comiencen a empoderarse. Nosotros, pues, si somos muy educados sexualmente, decimos yo soy sexo, yo soy vínculo, yo soy amor. Y voy a educar esto profundamente. Quiero construir mejores hombres y mujeres, y para construir mejores hombres y mujeres tenemos que tener mayor tolerancia a la frustración, mejor umbral de sufrimiento, mayor sentido de realidad. Eso es madurez emocional y debe ser un proyecto que comienza desde que nacemos hasta que morimos. Y una responsabilidad colectiva. Familias, jóvenes, porque los jóvenes se pueden educar entre ellos, comunidades y medios de comunicación masiva, todos nosotros somos responsables ¿de qué? De construir mejores hombres, mejores mujeres, con relaciones más justas, equitativas y placenteras. No me quiten el placer, no me quiten el deseo, por favor. No se trata de reprimir, se trata de educar, disfrutar y aprender a amar. Muy bien, muchísimas gracias, doña Margarita. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Síganos en la web sexoamorivida.com. Perfecto. Y en Facebook también estamos. Excelente. A ustedes en sus hogares les agradecemos siempre su preferencia, su respeto hacia este espacio e invitarlos gentilmente a que el próximo martes 29 de noviembre, el próximo martes, a las 8 de la noche estará acá con nosotros el señor José María Figueres, quien viene para que usted le pregunte cualquier duda que usted tiene, y nosotros aquí también vamos a tener nuestras preguntas para que el señor José María Figueres responda como él dice que desea responder. Así es que cordialmente invitados a las 8 el próximo martes para que vaya usted elaborando sus preguntitas para el señor José María o dejándolas en la página del Facebook. Así es que mil gracias, que la pasen muy bien y hasta el próximo martes a las 8 de la noche. Mil gracias.
programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad.